Buenas noches, chicos. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Como les había comentado en la anterior clase, vamos a directamente continuar lo que estábamos haciendo la anterior, el día sábado. Y en base a ello vamos a intentar terminar el problema. De hecho, ya lo tengo resuelto. Vamos a hacer unas 2 horas más, paso a paso, y luego directamente les voy a pasar unos resultados. Y vamos a hacer lo que es eh, el hidrograma de salidas y vamos a explicar un poquito esa parte. Voy a buscar dónde está esta pizarrita. Estaba en archivos. Ya vamos a ver qué más podemos hacer el día de hoy. Esto es de la anterior, aquí está. Ya, bueno, aquí voy a presentar mi pantalla. Me dicen si es que se puede apreciar. Se ve, ¿no? Sí, sí, se ve así. Ok. Entonces vamos a la pizarra. Esas. Ya, brevemente, no sé si de aquí las 20 personas que estaban todos el día sábado. Vamos a hacer un breve repaso. Habíamos explicado paso por paso algunas cosas, por eso nos tardamos mucho. Creo que esa vez pasamos hasta un poquito a las 12, ¿no? Pero era porque quería que quede bien claro algunos de estos conceptos para el método ensayo y error. Para Pulse igual les va a tomar su tiempito algunas cosas, pero son cuestiones que si es que se las saben bien, si es que se les va a quedar bien grabadas, no va a haber problemas luego cuando vayan a desarrollar su examen, por ejemplo, o les presenten otros casos o más tuberías. Vi que les había dejado el link, por ejemplo, una práctica con desagüe por aquí abajo. Entonces la idea va a seguir siendo la misma para todos los casos. No importa que les pongan con puertas, tubos aquí al fondo, no se pueden ponerle numerosos compuertas. La más complicada que alguna vez vi era una que tenía 3 niveles. Tenía 2 salidas superiores, un tubo de desagüe y tenía aparte esta salida por aquí arribita. Entonces, si entienden bien este concepto y cómo se trabaja, qué es la entrada, qué es la salida, no va a haber problemas al entender otro tipo de casos. Habíamos visto qué significa esta curva es una curva, en realidad sería más bien una función que relaciona la altura con el volumen de una represa, por ejemplo, ¿no? La relación que va a haber entre esta altura, que es lo único que va a cambiar en las medidas de este volumen, podríamos imaginar que es un cubo, por ejemplo, una especie de piscina tal vez. Entonces va a existir una relación entre la altura y el volumen. Esa va a ser una ecuación. Estos datos son conocidos como batimetría, está escrito aquí. Y esto nos va a servir para muchas cosas que hemos visto más adelante para poder encontrar una respuesta final en función de h, por ejemplo, ¿no? Tenemos las dos funciones, las dos posibilidades. Hay algo que se me olvidaba tal vez comentarles, es que también pueden trabajar con esta función, h en función de w, ¿no? Bueno, en este caso hemos dicho que S es del inglés storage, que significa igual almacenamiento, que básicamente se refiere al volumen. Entonces, no simplemente nosotros trabajamos con la H más que todo por comunidad, ¿no? Es que alguien quiere trabajar en función del volumen, por ejemplo, nuestro código sería volumen y reemplazaría esta ecuación de H, en donde encontramos las H's en el tirante, por ejemplo, ¿no? Y de esa forma también podrían encontrar el volumen y luego pueden encontrar la altura, no hay problema. Sin embargo, es un poco más complejo porque, por ejemplo, reemplazar esta ecuación de aquí, H está en forma de fraccionaria, ¿no? El otro término de la ecuación. Entonces, reemplazarla aquí va a ser un poquito más pomposo, ¿no? Entonces, y además que va a quitar espacio en las calculadoras que tengan, ¿no? Entonces, eso puede dificultar un poco los cálculos a futuro. Luego habíamos visto esta parte que es la más importante. Comentarles que, por ejemplo, esta parte de acá fue la que me dio la nota de aprobación cuando yo era estudiante. Entender solamente esto fue la clave de mi éxito. Había muchos que habían de concretar las 10 horas que pedía el Inge, su gráfico inclusive, pero no hicieron esto y se quedaron en la nada.
En cambio, los pocos que sí logramos recordar esto del ajuste del tiempo, el ajuste de la hora también conocido, fuimos los que obtenimos una nota relativamente alta. Entonces, habíamos explicado que este ajuste se realiza justo cuando llegamos al pelo de la cresta del vertedero, cabalito a los 20 metros. Llegamos a esa altura, ni más ni menos, y nos detenemos. Tenemos que ver en qué tiempo se llena totalmente nuestro embalse. A partir del tiempo restante que hemos calculado aquí, como delta T', le hemos estado a 1 hora de 3600, el tiempo que hemos encontrado en el que se llena ese, nuestro embalse, es el tiempo que va a seguir fluyendo los 280 metros cúbicos segundos en un nuevo tiempo restante, si quieren llamarle, y vamos a encontrar que ya va a haber salida por arriba. Por lo tanto, esta incógnita O se añade a la ecuación, ¿no? Entonces, una vez añadida esta O a la ecuación, considera que ya hay salida por esta cresta de aquí arriba, ¿no? Quiere decir este O que va a empezar a salir caudal por aquí arriba. Por eso es importante hacer este ajuste de la hora, ajuste del tiempo. Creo que esto nos salía 20, aquí está, ¿no? 20,284 metros sin hacer este ajuste. Y esto estaba mal, hemos dicho, ¿no? Conceptualmente representa un error. Hemos visto que se llena hasta los 20 metros y luego recién se llena con el ajuste del tiempo a 20,24 metros. Vemos que hay una ligera diferencia, ¿no? Alguno me dirá, pero si no es mucho, no nos vamos a hacer líos de unos metritos, ¿no? Esto más que para que usen, por ejemplo, esto del método Solver y ensayo y error, es un poco obsoleto, ¿no? Es más bien un método que ya casi no se usa. Hoy en día hay métodos más sofisticados. La idea es que entiendan la parte conceptual de lo que estamos haciendo. Por eso es que el ingeniero, esta parte, esto del ajuste de la hora, es lo que más valoraba, porque era un análisis que teníamos que hacer. Relativamente todos deberían pensar en lo mismo, ¿no? En hacer el ajuste. Sin embargo, era como una trampita, ¿no? Esto es el ajuste. Muchos se olvidan y lo dejan de lado y pasan como si estuviera pasando los 20,28 metros. Sin embargo, realmente lo que pasa es 20,24 metros. ¿Por qué? Menos sencillo. Podemos imaginar que está saliendo por aquí, entonces, si es que consideramos estos 20,28, es como si estuviéramos poniendo aquí yo que sé, una pared transparente, por así decirlo, una pared delgada que está deteniendo esta agua, lo cual es incorrecto. Porque si hay salida, tenemos la ecuación de esta salida porque arriba, entonces va a seguir lloviendo, pero la altura que se va a acumular no va a ser completamente los 20,80 metros, ¿no? Va a ser 20,24 simplemente. Entonces ya hay una ligera diferencia tal vez, pero es una diferencia que hay que considerar. De ahí hallamos los demás valores, ¿no? Tenemos esta ecuación, que aquí las modifica un poco para no confundirnos mucho. Esta SF es igual a 2H más 100. Simplemente esta ecuación de batimetría, pero usando la nomenclatura en inglés, ¿no? Para no confundirnos mucho. Y luego vamos a hallar el valor de O, conociendo esta la ecuación de output, ¿no? Es igual, la habíamos explicado, todo acerca de la ecuación de tirante, por ejemplo, qué relación tiene. Y este tirante debemos reemplazar en esta ecuación de acá. Tirante aquí está en función de h. ¿Qué más? Estamos haciendo la segunda hora. Vamos a hacer hasta la cuarta hora conmigo, ¿ya? Luego les voy a poner los datos así entablados y vamos a graficar. Si es que alguien tiene dudas o preguntas, la anterior uno de nuestros compañeros pudo grabar la clase y les mandé el enlace al grupo, si es que desean revisar o desean ver algo que no hayan entendido muy claro y está más paso a paso. Ahora vamos a continuar un poco con esto que estábamos haciendo. Nos hemos quedado en la segunda hora. A partir de aquí hemos dicho que iba a ser más sencillo. Era hora. En la hora quinta sigue entrando. En la hora 6 vamos a detenernos un poco. Vamos a modificar un poco la ecuación. A partir de la sexta hora inclusive es mucho más sencillo. Vamos a ver por qué. Tercera hora. ¿Qué datos tenemos para la tercera hora?
Vamos a tener datos. Me gusta que esté escribiendo en negrilla porque el título que usé la última vez estaba en negrilla, por eso está en negrilla. Normal. A ver, normal. ¿Cuáles van a ser nuestros datos para la tercera hora? A ver, según mi hojita dice el input. El input va a ser, sigue saliendo en negrilla. ¿Qué es lo que pasó aquí? Le puse. Ahora sí creo. Está un poco pequeñita. A ver, un poquito más grande. Está 16, creo que es entendible. Ya. Entonces, ¿qué teníamos de input de entrada? Para la tercera hora era 880 metros cúbicos segundo. Vamos a alargarlo un poquito más. Habíamos dicho que la altura inicial va a ser la altura final de la anterior hora. Por lo tanto, la altura inicial para este caso va a ser 20,66 metros. Luego, ¿qué tenemos? El volumen inicial de igual forma va a ser el de la anterior hora, el final de la anterior hora. En este caso, 141,32 hectómetros cúbicos. Y el output va a ser nuestra incógnita. No sé si no, quizá el output. H final también va a ser nuestra incógnita. Y volumen final también va a ser incógnita. Listo. Entonces hacíamos lo mismo. Para intentar recapitular un poco. A ver. Aquí teníamos ya la ecuación despejada, ¿no? A ver, voy a intentar copiarme esta deltita. Se ve más presentable. Quiero hacer un poquito más presentable para poder pasarles al grupo y que no tengan cualquier garabato y que sea un poquito más comprensible, ¿no? Esto ya está despejado por si acaso, ¿no? La anterior hemos visto cómo se despejaba, pero es una cosa sumamente sencilla, ¿no? No tiene mucha ciencia de cómo se despeja. Delta T, variación del tiempo por output es igual a S final menos S inicial. Listo. Entonces, esta es la ecuación que teníamos, ¿no? Vamos a poner un poquito más arribita y simplemente reemplazamos lo que tenemos. ¿Tenemos delta de tiempo? Sí tenemos. ¿Cuánto es? 3.600 segundos. No lo hemos anotado aquí, nos hemos olvidado. No hay mucho problema si aquí no lo anotan, ¿no? Esta tablita de datos, por ejemplo, yo lo manejaba así para acordarme, ¿no? Directamente colocar los datos y, por ejemplo, si tenía que voltear, si esto me queda en una hoja y tenía que seguir con problemas, es que le he dejado para atrás, tenía que volver a la hoja de atrás, entonces prefería tenerlo anotado así en un espacio y esto así encuadrado porque al menos estos output finales nos va a servir para hacer la presentación en esta gráfica de la primera plana. Solo que no me está gustando mucho. Tal vez lo hagamos en Paint porque aquí los gráficos creo que solo me dejan trabajar de un color. Pero vamos a ver eso al terminar. Decíamos, el delta del tiempo va a seguir siendo 3.600 segundos porque es lo que hay en una hora, multiplicado por el input. ¿Cuánto es el input? Es 880. 880. Menos, nuevamente, el delta del tiempo, 3.600 por 1.122 por paréntesis y paréntesis. Aquí iría el tirante, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo esta vez paso por pasito, a ver. Vamos a dar tirante y en la siguiente vamos a reemplazar nomás ya. Tirante. Y esto estaba elevado a la
1.5, ¿verdad? 1.5 es igual a S final menos S inicial. Aquí igual le vamos a poner S final por si acá, para recordar un poquito. Menos S inicial hemos visto que es 141,32 hectómetros. Ya es casi listo. Aquí falta dos cositas. Bueno, una cosita, ¿no? Aquí no nos olvidemos que hay que dividir como que es IVA entre 10 a la 6. Esto para que estas expresiones de input y output estén en hectómetros cúbicos, ya que esto está en hectómetro cúbico y esto está en hectómetro cúbico. Entonces, para equilibrar y que estén en el mismo sistema de unidades, esto tiene que estar dividido entre 10 a la 6. Y esta parte de aquí igual tiene que estar entre 10 a la 6. Último, para que la presentación sea más bonito, le vamos a poner sus líneas de división más, que están en color amarillo, no importa. Listo. Ahora sí. Vamos a copiar esto mismo aquí abajo y sobre esto lo vamos a escribir. Chan, 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 chan. Copiamos esto. Para recordar un poquito. ¿Qué pasó? Otras de la escritura. Listo. Aquí el tirante. Vamos a reemplazar este tirante en función de H, que estaba aquí arriba, ¿no? Vemos aquí. Esto ya está acoplado, en este caso acomodado para este vertedero que mide 20 metros. Si fuera de 21, este es H, este 20 sería 21, por ejemplo. Si fuera de 19 metros, este sería 19, ¿no? Entonces, esto vamos a llevar allá. Vamos a copiar. Nos vamos a llevar aquí. ¿Qué pasa? No me está gustando, no está saliendo. Lo haremos todo a mano 3, no hay problema. Más, vamos a tener dos paréntesis aquí. Salto. Y aquí, ¿qué va a estar aquí adentro? Aquí va a estar H inicial, ¿no? ¿Cuál va a ser el H inicial? El que ya habíamos calculado anterior, en este caso 20,66. 20,66 menos 20. Vamos a abrirlo siempre un poquito más. Como es una pieza digital, no hay problema en abrir más espacio. Más H final, que es nuestra incógnita. Nosotros hemos dicho que lo podemos dejar solamente como H, ¿no? No hay problema. Que va a ser nuestra incógnita. Si quieren ponerle H final, también no hay problema. Listo. Todo esto está elevado a la 1.5. Aquí no hay que olvidar que está dividido entre 2, ¿no? A estas alturas. Por eso le he puesto en un paréntesis general, ¿no? Aquí vemos, aquí lo he alargado un poco con el lápiz de la pizarrita y le he puesto un 2 chiquitito, ¿no? Para que no choque con esto. Entonces esto nos falta aquí, lo vamos a poner ahorita. Y este S final, vamos a reemplazarlo por esta cuestión de acá. Aquí lo hemos puesto con la variable. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se me ha duplicado? 1, 2, 3. Son lo mismo. Vamos a borrar esto. Se ha duplicado, no sé por qué. Entonces decíamos que vamos a usar esta ecuación, ¿no? Es la misma ecuación de batimetría, solo que aquí está como SF para que se entienda un poco más, tal vez que les genera confusión esto de las variables. Entonces, SF es igual a 2 veces H más 100. Empezamos esto aquí. Entonces, SF es 2 veces H más 100. Listo. ¿Qué más nos faltaba? Vamos a poner eso con el lapicito, que está en color blanquito. Esta expresión de acá, todo lo que está multiplicando el 1122, dentro tiene todo esto de las alturitas del tirante estaba dividido o promediado entre 2. Entonces vamos a poner esto aquí ya, para que se entienda, para que no nos olvidemos. Entonces todo esto está en un promedio, y estos son, vamos a poner un poquito más abajito para que intentes un poco de distinción. Entonces estos son los principales, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos? Recordemos, este es el tirante, vuelvo a reiterar, el tirante tiene esta forma, ¿no? Cuando estamos trabajando con método ensayo y error. Listo, si se dan cuenta, tenemos h. Aquí teníamos cuántas variables, una y dos variables, ¿no? Cuando tengamos salidas, por ejemplo, tener distintos tirantes, porque el tirante para cada elemento que vamos a obtener en nuestros de presa va a ser distinto, no va a ser igual. Por lo tanto, siempre se va a recomendar que este tirante lo pongamos en función de h. Entonces tenemos esto, tirantes de expresado con sus valores en h y también el volumen final. Entonces, si nos damos cuenta, es una cuestión de una incógnita. Hemos dicho que es un poco complejo despejar todo esto, realmente es una macana, pero podemos directamente usar la función solver de nuestras calculadoritas, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, usamos solver de las calculadoras para hacer ese cálculo. Y eso voy a teclear, a ver. Entonces, con esta ecuación voy a encontrar la variable h, que es la altura final. Vamos a poner altura final. Entonces, como les he dicho, vamos a hacer a manito. Esto es una hora más a mano. Entonces, toda esta expresión lo tienen que meter a su calculadora tal cual, ¿no? Toda esta expresión. Si es que estos números, vuelvo a reiterar algo que reiteraba la anterior vez, estos números, si es que lo pueden simplificar, lo pueden sumar, restar, etcétera, háganlo nomás ya para ahorrar espacio en las calculadoras, porque como les decía, una de las fallas que suele haber es que la calculadora llena su espacio de digitación para digitar los números y esto se vuelve un poco tedioso de llenar, a veces se queda a mitad de la ecuación, otras veces no alcanza todas las variables, entonces tienen que deducirlo lo más que puedan. En este caso, como solo hay un output, por ejemplo, no va a ser tan fastidioso todo este asunto. Cuando ya veamos el caso donde haya dos outputs, por ejemplo, ahí sí va a ser un poco más compleja la cosa. Va a ser conveniente, primero, que todos los números que son así, que se pueden sumar entre sí, se sumen y solo queden las variables, ¿no? O reducirlo lo más que se pueda. Esto con esto, por ejemplo, ya se puede resolver igual, ¿no? Menos 20 y este 20,66, ¿no? Entonces metemos todo eso en la calculadora. A ver, el solver. Y yo creo que a estas alturas, bastantes de ustedes ya deben saber manejar lo que es el solver de sus calculadoras. Si no, puedan buscar, hay videos en internet. Yo aprendí viendo videos en internet bastante en mi calculadorita, que les comento. Las funciones estadísticas, esto del solver, por ejemplo, y el botoncito cal, por ejemplo, lo aprendí viendo videos en YouTube y es bastante útil saber todo esto porque te sirve más adelante, ¿no? Esto, por ejemplo, del cal, que es bastante útil cuando tengan que repetir la misma operación una y otra vez con dos mismos números, pero distintas variables, por ejemplo, ¿no? Eso les va a servir bastante, por ejemplo, en Resys 2. En Resys 2 me ha usado bastante tiempo usar la función calc. Y el solver les va a servir para encontrar valores para h, por ejemplo, u otras ecuaciones donde tengan una forma muy compleja de la ecuación y sea más difícil de despejar. Para eso sirve este solver, es bastante útil. Me sale h 20,88 metros. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Encontrar este volumen final. Para encontrar el volumen final, simplemente vamos a recurrir a esta ecuación directamente. Ya tenemos h, ¿no? Entonces nos falta el volumen final. Entonces, reemplazando en esa ecuación, SF, o bueno, en este caso, volumen final, 141,76 hectómetros cúbicos. Recordar que está trabajando esa ecuación en hectómetros cúbicos. Y mejor si lo escribo en esta H en mayúscula, ¿no? Por temas de nomenclatura. Voy a llevar un poquitín más aquí, un pelín más ahí. Ahora el output. El output va a ser igual a que el output va a ser, hay que reemplazar este tirante
es 1122 por el tirante 20.66 menos 20 más 20.88 menos 20 dividido entre 2 elevado a la 1.5. Sale el output de 758, más 104. Se salió otra vez. A medio rebelde esta pisada hoy día. 104 metros cúbicos segundo. Metros cúbicos segundo. Listo. Entonces hemos hallado la tercera hora, ¿no? Ya. Ahora nos contamos esos datos: 20,88 y 141,76. Vamos a hacer una nueva página. A ver, haremos una más para que se entienda el proceso. Luego vamos a empezar a mostrar resultados. La quinta hora directamente resultados. La sexta hora vamos a hacer a mano más para ver qué pasa después cuando el input es 0. Aunque es muy intuitivo, ¿no? A ver, mientras vamos haciendo, ¿qué creen que va a pasar con esta ecuación? Con esta, cuando el input valga 0. Aquí, ¿no? En la gráfica vemos que aquí para de la sexta hora, la séptima hora, la octava, novena y décima hora, el input vale 0. ¿Qué creen que va a pasar con esta ecuación? Mientras vamos haciendo, si es que alguien puede responder o alguien tiene alguna idea, si es que la tiene, me la dice. El input para la cuarta hora es 560 metros cúbicos segundo. Ya, el volumen inicial con el que vamos a trabajar va a ser de 141,76, el del anterior, 76. No olvidemos que es hectómetros cúbicos. Nos falta la altura inicial, que va a ser igual a 20,88 metros. Necesitamos calcular el... Vamos a poner esta vez esto más. Ahí no, luego da el delta de tiempo. Vamos a calcular el delta de tiempo. ¿Dónde está el delta de tiempo? Como les dije, se va a ver más bonito, más presentable así con sus simbolitos, ¿no? Delta de tiempo va a ser igual a 3600 segundos. Tenemos que calcular el output. Va a ser nuestra incógnita. El H final también va a ser otra incógnita. Y finalmente el volumen final, o stroke final en inglés, como quieran decirle, va a ser también nuestra otra incógnita. Listo, tenemos los datos, entonces tenemos que volver a hacer esa ecuación. A ver. Como ya saben, esto del tirante, por ejemplo, podemos copiar esta ecuación directamente así, no hay problema. Pueden agarrar o bueno, también pueden anotar esto, ¿no? Para que hagan memoria de esta ecuación, cómo se forma y demás cosas, ¿no? No es necesario que hagan, por ejemplo, esto así tirante y ese final. Si quieren lo hacen, no hay problema. Si es que no, pueden meterle directamente esta ecuación y directamente mostrar el resultado, ¿no? Porque es un proceso iterativo. Entonces vamos a agarrar, vamos a copiar esto de acá. Con estas herramientas es más práctico avanzar, ¿no? Para llenar todas las horitas. Uy, esto se salió bien. A ver cómo sería esto. Ahí, ¿no? Listo. No está muy grande. Está ahí nomás. Entonces, a ver, esto directamente lo pueden suprimir si es que quieren. Bueno, pero ya que le hemos copiado así tal cual, no hay problema, ¿no? Más bien, ¿qué es lo que harían en sus calculadores para también nos dar tiempo? Este es el dato que va a cambiar. 3600 va a ser permanente y esto también de aquí va a cambiar, ¿no? Pero no tengo que volver a escribir la ecuación porque les comento también que yo cometí ese error.
No es un error como tal, pero más bien si es que haría, por ejemplo, directamente meter estos datos y tal cual a la calculadora, me ahorraba mucho tiempo. Tal vez iba a concretar las 10 horas, pero simplemente por el tiempo llegué a completar un par de horitas, entonces sí me perjudiqué bastante. Luego me di cuenta que el único que cambiaba en esta ecuación, que estaba planteada así, era esto de acá, el input y el output que habíamos encontrado para final, y esta H más, ¿no? La H inicial. Entonces yo dije, no, ¿cómo va a variar esto nomás? Entonces estoy perdiendo el tiempo, era que esto lo mantenga la ecuación así tal cual y trabaje con otra. Otro, otra recomendación tal vez, no sé si sería tanto así como la recomendación. Si es que pueden portar las calculadoras, pórtenlas porque para calcular el S final, ¿no? Primero tienes que hallar esta H final, luego calculamos el S final. Entonces, para calcular esto, también cometí otro error un poco torpe de mi parte. Y por eso también que vos daba esta ecuación, y metía la ecuación de volumen final, la de 2 veces H más 100, y calculaba, ¿no? Y luego otra vez volví a escribir todo eso. Entonces, es que dominan bien esto, son bien prácticos, pueden directamente agarrar esto y mantenerlo en una calculadora. Solo cambian este valor de acá y este valorcito de acá, ¿no? Para hacerlo un poquito más rápido. Eso sí, como un tip para que puedan avanzar más rápido en su examen. En la otra calculadora tendrían esta ecuación de acá, ¿no? Que es la del volumen final, 2 veces H más 100. Porque en esto del tránsito, el chiste es ser rápido, no ser ágil. El INGE les va a dar, por ejemplo, 1 hora para hacer este tránsito. Y de poder se puede, como les comento, había chicos que han logrado hacer las 10 horas. Yo creo que me quedé en la cuarta hora, tercera o cuarta hora, no me acuerdo. Pero eso ya era más que todo porque era lento, ¿no? No pensaba tan claramente en ese entonces como ahora. Entonces, volviendo al tema, esto más hay que modificar. 560, aquí también habría que modificar 560, ¿no? ¿Dónde más modificamos? Acá. Este es el H inicial, ¿no? El H inicial para este caso es 2,88. Entonces, pues damos 2,88. ¿Qué más? Ponle un poquito más arribita. Y aquí vamos a poner el título, ¿no? Cuarta hora creo que ya es, ¿no? Es la cuarta hora. Ahora le ponemos esta rayita para que sea más presentable. Bueno, que está de color amarillo, no importa. Y aquí también, ¿no? Aquí vamos a hacer esto un poquito más abajo. Esto un poquito más hacia acá. Y esto de acá lo vamos a alargar a mano, ¿no? Con el marcadorcito. Sketch. No es puntero, este es el lápiz. Color blanco. Este es el paréntesis principal, ¿no? Este más grande. Este es el más grande. Recordemos que este tirante en verdad está promediado. Está promediado, ¿qué quiere decir? Que está dividido entre 2. Le ponemos esta rayita para que sea más presentable también. Y listo. ¿Qué más? Esto lo haremos un poquito más curvo. Ok. Esto sí, esto de esta forma. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, revisamos por si acaso. 141, 560, listo. Como les dije, no hay que mover nada más en esta ecuación, ¿no? Entonces, introducimos todos estos datos en sus calculadoras locas, y hallamos el valor de HF. No, esto no tiene que saltarse, esto tiene que saltar desde aquí. Listo. Nuevamente encontrar el valor de HF. Y luego el de volumen. Y finalmente el valor de output tresor. Ya. Entonces metemos todo esto a las calculadoras. Y presionamos Solver. Y listo. Por cierto, también mientras voy anotando y va cargando resultados, no se espanten si el solver tarda un poquito. Mientras más larga sea esta ecuación de acá, tarda un poco más. Si le meten raíces y otras cosas, tarda un poco más. Por eso es que esto lo han puesto 1.5, por ejemplo. 1.5 en fracciones es 3 medios. Y todos sabemos que la fracción 3, la elevación a la fracción 3 medios representa en realidad la raíz cuadrada
de este valor elevado a dentro en, ¿cuánto es? En 2, ¿sí, no? No, creo que estoy mal, es raíz cúbica dividido entre 2, sí, 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 algo así es, ¿no? Entonces, tarda más haciendo esa operación y es más fácil entonces elevarlo al 1.5, porque este solver, los que hayan llevado computación, análisis numérico, deben tener idea un poco, ¿no? El solver es un método numérico, es un método de aproximación. Les debe sonar, por ejemplo, el método de Newton-Raphson, otros modelitos también que había, ¿no? Ya no me acuerdo, no, hace rato que no practico en el Delphi, esos programitas que hacíamos con Inge Zabalaga. Entonces, es igual, tienen casi la misma idea del método de Newton-Raphson, por ejemplo. Le metemos un valor aproximado para esta h y el programa va a ir buscando valores aproximados hasta que estas dos partes de la ecuación se igualen y ese va a ser el resultado que les entrega las calculadoras. Eso como dato técnico. Muchos ya lo deben saber, otros tal vez no, pero es interesante saber, ¿no? Así, si es que saben cómo funciona, por ejemplo, el solver o ese método de aproximación numérica, algún día, si están en problemas, en dudas o en apuros, pueden programar inclusive, ¿no? Si es que no cuentan con una calcu o tienen que hacerlo en una hoja Excel. Para la cuarta hora me sale 20,60 metros de altura. El volumen final, por lo tanto, va a ser 2 veces h más 100. Esto es 141,20. 141,20 hectómetros cúbicos. Hectómetros cúbicos. No es importante, no olvidar eso. Y aquí va a ir la cuestión del girante. Girante. Vamos a poner entonces 1122 multiplicando todo esto que está aquí adentro. Es 20.88 menos 20 más 20.60 menos 20 dividido entre 2 elevado a la 0.5. No, en este caso 1.5, perdón. 1.5. Me sale 714,233 metros cúbicos segundo. Listo. Bien, hemos encontrado para la cuarta hora. Y así el proceso se repite, la misma idea, para el resto de las horas. Bueno, para el resto. Para todos los que tengan el input. Aquí nos estamos olvidando de poner el título para que sea más presentable. Esto era para la cuarta hora, ¿verdad? Cuarta hora. Vamos a poner el ojito. Se queda más bonito. Me da cuenta que al pasarles el PDF, esto se transforma en... La plana se vuelve blanquito. Creí que es el de igual negro, pero no importa. A ver. Cancelar. Vamos a hacer los ojitos para que sea más bonito. Y le vamos a poner una línea. Delineado, listo. Listo, tenemos los datos para esta cuarta hora, ¿no? De tránsito de avenidas. Para la quinta hora va a ser igual, la misma idea. Vamos a tener el input. Para la quinta hora es de 290 metros cúbicos segundos. El volumen inicial va a ser este volumen de 141,20. La altura inicial igual va a ser 20,60. El tiempo igual va a ser 3.600 segundos y va a ser la misma idea. Entonces, ¿qué va a pasar en la quinta hora? Directamente los resultados les voy a poner, como les dije, tenía ya algunos resultados. Quinta hora. Para la sexta vamos a volver a hacer una más a mano, pero ya no todo. Directamente vamos a explicar qué pasa con este input. Porque igual es algo que algunos tal vez ya lo han intuido, es bastante intuitivo lo que pasa cuando el input es 0. Pero, por ejemplo, a mí me costaba un poquito al comienzo recordar qué es lo que va a pasar cuando el input sea 0. Es lo que me preguntaba. Y no sabía cómo preguntar porque mis compañeros se daban cuenta y yo no. Entonces decía, no, porque qué pena. ¿Cómo voy a preguntar si mis compañeros se dan cuenta, pero yo no? Entonces tuve que igual buscar la forma de intuir eso, ¿no? Input para la quinta hora es de 290 metros cúbicos segundo.
metros cúbicos segundo. El significado que va a ser todos los demás datos. Va a ser 141,20 metros cúbicos. H inicial va a ser igual a H inicial es igual a 20,60 metros. Se me olvidó de esto. El del tiempo va a ser 3.600 segundos. Eso ya no es necesario tanto anotarlo. De todas formas, no debería estar anotando esto. Me olvidó que tenía que entregarles directamente los resultados. HF es en constante igual y volumen final igual, incógnito. Listo. Directamente aquí voy a entrar los resultados. Bueno, me falta calcular, me da cuenta, los valores de output. Eso vamos a calcular igual. Entonces, para esta quinta hora, haciendo toda esta misma operación, me salía lo siguiente. H final es igual a ver, las hojitas, 20,40 metros. Volumen final, si alguien quiere hacerlo para estudiar, voy a comprobar, puede hacerlo igual, a más no hay problema. Y comentarles, tal vez meta este mismo ejercicio a su segunda práctica, para su segundo parcial, así que también les va a servir si que hacen toda esta mano, les va a servir para pasar, ¿no? Además, los que están viniendo a clases, por ejemplo, ya van a tener un plus en su práctica, ¿no? Ya van a saber cómo se trabaja, ¿no? Y el volumen final, 140,80 metros cúbicos. Entonces me falta calcular el output. El output es simplemente 1122 por el tirante, que es el promedio de las alturas, 20,60 menos 20 más 20,40 menos 20. Y entre 2 y elevado a la 1,5. El output para esta hora ya es más pequeñito, es 96,687. 396,677 metros cúbicos segundo. Esos son los resultados para una quinta hora. Vamos a poner con líneas amarillitas en ese cuadrito. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta de lo que estamos haciendo el día de hoy, muchachos? ¿Algo que no quede claro tal vez? Creo que todos me están siguiendo el ritmo, o bueno, eso espero. Ahora sí, para la sexta hora vamos a hacer a manito todo esto otra vez, ¿ya? ¿Qué pasa? Tienes que colocar datos. Le ponemos igual para que sea más presentable. Datos. No, se me ha ido más sencillo. ¿Qué pasa con mi pizarra? No entiendo qué está pasando. A ver. Algo está mal aquí. Datos. A ver, voy a llevarlo hasta aquí mejor directamente. Ya, entonces tenemos para la cuarta hora. Si algo raro pasa aquí. No lo voy a mover. ¿Qué pasa con mi enunciado? Aquí tendría que decir cuarta hora, ¿no? Primera hora. Creo que esto se me olvida, a ver. Primera hora, creo que esto está bien. Segunda hora, tercera hora, cuarta hora. Esto se ha ido muy arriba. A ver dónde es la altura precisa. Creo que ahí. Justo ahí citos, creo. Ahí está mejor. Le vamos a poner otra vez cuarta hora. Qué raro, ha desaparecido su título. O está más arriba. Cuarta hora. Cuarta hora. Listo. Cuarta hora. Listo, a ver, ¿qué más? Listo, para la sexta hora. Para la sexta hora, la salida es 0 metros cúbicos. La entrada en este caso, perdón, es 0 metros cúbicos segundo. Del 5 al 6 es la sexta hora, ¿no? Vemos que ya no hay entrada o input, como le decimos, ¿no? Y a partir de ahí ya no va a haber entrada. ¿Qué va a pasar entonces? Todavía va a haber salida por arriba, ¿no?
Luego tenemos este de volumen inicial, va a ser 140,80 en este caso. 140,80. La altura inicial va a ser 20,40. El tiempo va a seguir siendo el mismo. Pero tenemos que encontrar igual una altura final, volumen final y demás cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a copiar esta ecuación de aquí arribita. Segunda hora, tercera hora. Mejor esta de aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a pasar lo siguiente. Entonces, vamos a hacerlo una vez, porque de ahí ya se van a dar cuenta fácilmente. ¿Qué va a pasar cuando este input sea 0? Entonces vamos a ir pasando algunas partes. Esto, por ejemplo. Esto va a seguir. Y esto, por ejemplo. Ahorita vamos a ver cómo es que afecta. Bueno, muchos ya se han de dar cuenta, ¿no? Es algo fácil de intuir. Pero igual vamos a hacer ese chequeito, por si es que alguien tiene la duda, como yo. En ese entonces, cuando el input sea 0, sabemos que todo multiplicado por 0 simplemente va a ser 0. Entonces, a partir de que el input sea 0, la ecuación se va a simplificar un poco más. Solamente va a ser menos delta de tiempo por output es igual a volumen final menos volumen inicial. ¿Por qué esto se hace? 0. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar las ecuaciones de esta forma. Entonces, trabajamos directamente en base a lo que ya tenemos acá. Hemos dicho que la ecuación no se va a mover, entonces solo hay que modificar sobre esto. Como en el output, lo único que hay que cambiar es la altura y el volumen inicial. El volumen inicial para el sexta hora era de 140,80 hectómetros. Aquí hay que modificar igual, 140,8. 140,8, está bien, 140,8. Y aquí es 20,40, ¿no? 20,40 metros es nuestro ingreso, ¿o no? Creo que me estoy equivocando, a ver. Para la quinta hora, 20,40. No, ya estamos en la sexta hora, 20,40, está bien. La sexta hora, nuestro dato de entrada es 20,40, efectivamente. Listo. Modificando esas partes, aquí no nos olvidemos que hay que colocar esto, es un promedio de alturas del tirante. Entonces, a ver. Esto tendría que ir un poco más aquí. Vamos a retroceder. Entonces agarramos el lapicito para extender un poquito nada más estos corchetitos. Y le ponemos las líneas para que sea súper más presentable, ¿no? Listo, listo y listo. Igual, luego aquí hay que simplemente hallar el valor de h. H está aquí dentro y h también está acá. Lo único que va a pasar aquí en esta ecuación cuando el input sea 0 es que el elemento delta t por i va a ser 0, ¿no? Lo único que cambia. Y de hecho se vuelve más fácil todavía la ecuación, ¿no? Hay menos términos. Entonces de esto, como les dije, ya estaba resuelto, resolviendo. De tal que la altura final, h final, es igual a ¿qué? Es igual a 20,13. No sé por qué a veces se quiere salir de la pistacita solita. 20,13 metros. El volumen final va a ser igual a 140,8 hectómetros cúbicos. Listo. Nos falta el valorcito de output. Uy, nos va a quedar poco tiempo. A ver, intentamos hacer esto y empezaremos el otro ejercicio. El output va a ser, hay que reemplazar esto. Lo único que cambia son las alturitas. La altura final es 20,13 y la altura inicial era 20,40, ¿no? 20,40.
Introducimos en la ecuación de tirante y me sale 153,060 metros cúbicos segundo. Listo. Hemos hecho este tránsito más o menos hasta la sexta hora. Entonces, metemos aquí su texto. Sexta hora. Ok. Lo vamos a subrayar más para que sea más bonito. Underline, sí. Listo. Esto lo vamos a encuadrar en amarillito. Ok. ¿Por qué quería llegar hasta la décima hora? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta la sexta hora. Si es que ustedes quieren, como les digo, posiblemente entre este mismo ejercicio tal vez, o uno modificado a su práctica. Entonces lo terminan. Voy a entrar en una hojita, a ver acá, todos los valorcitos de este output para hacer la gráfica de salidas o hidrograma de salidas. Apuesto que el Inge ya les sabe pedir algo así, ¿no? Entonces vamos a empezar con el de la primera hora. Es de 46,64 metros cúbicos segundo. Para la segunda hora es 338,70 metros cúbicos segundo. Para la tercera es de 758,104. Para la cuarta es de 714,234. Para la quinta hora es de 396,687. Y finalmente para la sexta hora es donde hemos llegado, 153,06. Entonces, ¿cómo se hace este gráfico? Igual que este hidrograma de entradas. Así de sencillo. A ver, voy a probar algo. ¿Dónde está? Objetos, formas. Quiero introducir estas mismas basitas para que se vean bonitas, según yo. Y mostrarles, a ver, ¿cuál es el que usa? Debería haber un cuadradito por aquí. Este creo que es. Hay que ajustarle. A ver. Visible como pantalla extendida. No, no se puede cambiar el colorcito, creo. A ver. Aquí mismo. No, no se puede cambiar, creo, el colorcito. A ver. Entonces, ¿qué es lo que se hace para mostrar estas diferencias? Le tomo una captura, vamos a hacerlo en Paint nomás para que se vea bonito. Además, creo que en Paint se puede hacer un poquito transparentar, ¿no? Entonces, ya casi hemos terminado. Ahora vamos a imaginar que hemos hecho las 10 horas que nos pedía, porque de ahí en adelante, como el input es 0, se va a usar simplemente la última ocasión. Antes de hacer esto, voy a comentarles. Hay un posible caso donde hay el caso que les decía la anterior vez, hay otro posible caso donde haya que hacer este ajuste del tiempo que hacíamos inicialmente. Se va a hacer cuando, por ejemplo, ahorita está en 20,3 hemos quedado en esta hora, ¿no? 20,13 metros. Está más o menos por aquí arribita. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, voy a chequear los resultados. No sé si en este caso pasa. La última hora, por ejemplo, me sale 20,02 metros. Casi al pelo está terminando el tránsito de avenidas. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahorita, por ejemplo, hemos quedado en 20,13 centímetros en este caso, perdón. Ya no hay lluvias, o sea, ya no está lloviendo, ya no hay entrada de caudal, como quieran decirle, ya no hay ingreso. Entonces, pero sí va a seguir habiendo salida por aquí arriba, ¿no? Por eso es que este output es negativo. Va a seguir existiendo salida por aquí arriba. Entonces, para la siguiente hora, por ejemplo, se va a reducir un poquito más este nivel de agua. Va a ser un poquito más pequeño. A ver, para la séptima hora, por ejemplo, me salía 20,07 metros. Para la octava hora, 20,04 metros. Para la novena hora, 20,03.
Y para la 10ª hora, que es la final, 20,02, casi aquí, ¿no? Sigue saliendo una pequeña laminita de agua por aquí, ¿no? Ni siquiera está muy exagerado esto. Una pequeña laminita sigue escurriendo por aquí, está escapando por aquí, más o menos, ¿no? Es una delgada lámina de agua que sigue escurriendo por ahí. Es muy delgadita, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pero, ¿qué pasa si es que esto se llega a su límite antes de tiempo? Bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando introduzco esta ecuación, me sale error cuando llego a este punto, cuando llego a un punto de estas horas, donde esto llega a su tope otra vez, a los 20 metros. O sea, estamos partiendo de que tenemos 20,13 y puede que llegue un punto donde vuelva a estar en 20 metros. Entonces, el tránsito continúa en ese caso, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que en la ecuación, cuando vamos a tener que hacer este ajuste de tiempo otra vez, pero a la inversa. En este caso, obviamente vamos a encontrar que la altura final, por ejemplo, va a seguir siendo que sea a 20 metros cabal. La altura inicial, una que tengamos calculada. Vamos a volver a hacer todo este proceso y vamos a encontrar nuevos tiempos. Para este delta de tiempo, en lugar de aumentarle el output, si es que se da ese caso de lo que les decía de hacer ese ajuste de el tiempito, para ese delta de tiempo, la ecuación se va a modificar. Ya no va a haber input, tampoco va a haber output. Directamente este tránsito va a ser cero, ¿no? Y es lógico, ¿no? Llega a los 20 metros y ahí se detiene, ¿no? No va a entrar, no va a salir más por afuera, ni tampoco está saliendo. Entonces el tránsito termina cuando esto vuelve a sus 20 metros. Solo en este caso. ¿Qué pasa si esto tuviera una tubería de fondo? Creo que este ejemplo ya le sale, ¿no? Si tiene una tubería de fondo, sigue saliendo para acá el output. Entonces, el output en este caso, por ejemplo, va a continuar por aquí abajo, ¿no? Eso quería hacer énfasis un poco. ¿Ya? Entonces, volvamos a lo que estamos haciendo. Esto es el gráfico de entraditas. Vamos a hacer un gráfico de salidas. Vamos a hacerlo un poquito a escala. Entonces, la primera hora para los outputs va a ser el color naranja, va a ser algo de 46, más o menos está por aquí, ¿no? Ustedes lo van a hacer más bonita a escala. La segunda hora es 338, eso está más por aquí arribita, ¿no? La tercera hora, 758, está un poco más arriba y está más o menos por ahí. La tercera hora, 714, va a estar un poquito más por aquí. Para la quinta hora, 396. Para la sexta hora, 153. Eso está más o menos por aquí, ¿no? Está más bajo que esta segunda hora. Mucho más bajito. Entonces, a ver, vamos a intentar. Bueno, era que los delineé antes. A ver, vamos a pintarlo con aerosolcito. A ver, ¿dónde está? Contornos, delinear, pinceles, el aerosol. Súper bajito este color. Entonces, todo esto que estamos pintando de este naranja medio amarilloso es el hidrograma de salidas para el output, ¿no? O también le llaman gráfico de salidas y entradas, ¿no? Esto nos ayuda a identificar un poco, ¿no? El comportamiento que está teniendo esta represa respecto a las entradas que tiene de lluvia y sus salidas, ¿no? Más o menos cómo se está comportando respecto al tiempo, cómo es que entra la cantidad de agua, cómo sale también. Y eso más o menos nos quiere expresar. Este gráfico pueden hacerlo por separado, ¿no? No hay problema. Pueden hacer un gráfico de entradas, como este celestito que estaba, y también pueden hacer un gráfico de salidas, así de estos cuadritos naranjas simplemente. Entonces, pueden hacer eso simplemente. O, a ver, ¿qué más? He visto quebrando y no sé si Grover lo manejará igual así. Prefieren sobreponer un gráfico sobre el otro, el gráfico de salidas sobre el gráfico de entradas, para que es un poco, visualmente es un poco más fácil de interpretar así, ¿no? Vemos cómo se está comportando estas entradas y estas salidas, ¿no? Vemos que la lluvia, por ejemplo, empieza a llover,
sigue lloviendo más fuerte, llega a su pico alto a la tercera hora, luego empieza a bajar un poco la intensidad de esta lluvia, baja un poco más y listo, se detiene. La salida es igual, va a empezar una salida. Oh, aquí hay un pequeño errorcito. No cometan este error. Vamos a borrar con borradorcito. Este cuadro, esto igual, mucho ojo con esto. Este cuadrito de acá. La primera hora hemos hecho un ajuste, ¿no? Este ajuste estaba por el tiempo de 2028,57 segundos empezaba el tránsito con el output, ¿no? Considerado, eso hemos visto en la anterior clase. Si es que alguien tiene dudas, puede verlo nuevamente. Pero, ¿qué es lo que hacíamos? No, esto es una hora, ¿no? Este tramo. 2000 está más o menos un poquito más acá, ¿no? Vamos a hacer con rojito este cuadrito. Entonces, este cuadrito de la primera hora, y siempre donde hagan correcciones, hay que hacerlo para que sea más preciso desde donde estamos empezando, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que en la primera, una parte de la primera hora, en los primeros 1000 segundos, por ejemplo, aproximadamente, no había salida, ¿no? Entonces estaría mal dibujar el gráfico desde el comienzo, ¿no? Este cuadrito, este rectangulito, ¿no? Entonces, a escala podemos aproximar que aquí está 2200 segundos, por ejemplo, más o menos por aquí, ¿no? Pasando un poco más la mitad de la primera hora. Y ahí recién dibujamos el rectangulito que le correspondería a la salida. Los que tienen otra corrección intermedia igual también pueden hacer eso. Bueno, tienen que hacer eso para que sea más preciso todavía este gráfico. Porque, vuelvo a reiterar, si es que lo pongo aquí desde el comienzo, va a haber un pequeño problema de interpretación. A vista se va a ver que es como si estuviera diciendo, desde el primer instante ha habido salida por el vertedero. Y eso está mal, ¿no? Está mal interpretado. Hemos visto que no es así. Listo, muchachos. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Ya no nos va a dar tiempo para arrancar con lo otro que quería. Rápidamente les muestro esto. No sé si es que han hecho con el ingeniero. Creo que es práctica en clase, ¿no? ¿Cómo deberían haber hecho? La idea es la misma, solo que aquí les ha echado 30 horas, ¿no? Entonces, esto es mucho, ¿no? Es demasiado, diría yo. Si hayan hecho la prueba, por ejemplo, acá nos dice Q saliendo instante inicial es 31 metros cúbicos segundo por el desagüe de fondo. ¿Qué significa esto? Es esta ecuación de acá. Como les decía, para las diferentes salidas que vayamos a tener, vamos a tener diferentes valores de output. Estos coeficientes de aquí, digo, por ejemplo, estos 2,2, 0,5 va a ir cambiando. Por ejemplo, los de las compuertas y tubos siempre van a ser 0,5, generalmente. Y de aquí arriba pueden ser valores de 1,5 más grandes tal vez. Les daba aquí por ejemplo les da directamente la ecuación de batimetría, por ejemplo, ¿no? Les daba datos de partida de la altura inicial, la altura del vertedero obviamente no puede faltar. ¿Qué más? ¿Qué debería haber pasado aquí? Q saliendo en el instante inicial, ya. Entonces tenemos nuestra ecuación de input y output, ¿no? Voy a copiar los datos para introducir súper rápidamente. Esto también les va a servir para analizar otros casos, ¿no? Entonces tenemos nuestra ecuación de input y output. Aquí, a ver, vamos a poner acá, va escrito. Acá. Entonces tenemos esta ecuación, ¿no? Input menos output. Es igual a delta S sobre delta T. Eso ya conocemos. Ya es sumamente conocidísimo. Está un poco delgado, pero ya así súper rápidamente. Para que no se queden tal vez con la duda o sepan cómo hacer en otro momento, ¿no? ¿Qué va a pasar en este caso? En el ejercicio que hacíamos, hemos asumido que al comienzo no había salida por la cresta, lo cual era lógico porque la altura del nivel de agua, por ejemplo, que igual está más bajo que esta cresta. Pero ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, sí va a haber output desde la primera hora, pero no este output de aquí arriba. Este no, todavía no. Solamente va a haber el output de aquí abajo. ¿Cómo va a ser este output de acá? Va a haber dos opciones. Este output puede ser simplemente, este lo vamos a llamar output J, tal vez. Yo lo manejaba como IJK.
pueden manejarlo con números si quieren, no hay problema. Y esta de aquí arriba, output I. Entonces, para la primera hora, ¿qué va a pasar? La salida, de hecho, como este tubo está justo en el fondo, siempre va a haber, si se dan cuenta, escape de agua por aquí abajo. Entonces, todas las horas va a estar presente este output de aquí abajo. El output puede ser igual al output J. ¿Cuál es el otro caso? Igual van a hacer el mismo análisis, solo que el output ya va a estar en esta ecuación. Entonces, va a haber un tiempo en el que esta altura tiene que llegar a ser igual a esta altura del vertedero. Bueno, también puede que nunca, en ningún momento llegue a estar a este mismo nivel. Pero veo que aquí, por ejemplo, les da valores de 1000, esto es bastante grande. Entonces, como que está queriendo el INGE acá forzar que sí o sí en algún punto esta altura llegue a estar al tope de nuestro vertedero. Entonces va a haber un segundo caso donde el output, no se puede otro asterisco, donde el output va a ser igual a O sub I más O sub J. Simplemente eso, solamente tienen que sumar los outputs de arriba y abajo. ¿Esto cuándo va a ser? Cuando ya nuestra altura, esta H, haya alcanzado la altura del vertedero, y eso indica que por aquí arriba ya va a haber salida igual. Entonces vamos a tener estos dos casos en este caso de vertedero. Entonces así es como deberían haber procedido, ¿ya? ¿Qué más? En este caso, por ejemplo, el tirante para esta parte inferior, si se dan cuenta, la altura de este nivel va a ser simplemente 0, porque está justo al ras. ¿Qué hubiera pasado si este tubo hubiera estado a 5 metros, por ejemplo? Aquí, por ejemplo. Así es como ejemplos rápidamente. Entonces, el tirante aquí en este caso iba a ser el H inicial de todo el sistema, menos, ¿cuál es la altura para este tubo? Hemos dicho que va a ser, digamos, 5, ¿no? Si es que estuviera más arriba. H menos 5, estamos suponiendo un caso de tirante, que si estuviera más arribita, ¿no? Más H final, me va a quedar sin espacio, menos 5. Muy bien. Y todo esto elevado a la 1. Bueno, esto solamente es el tirante, ¿no? Entonces no hay necesidad de elevarlo al 1.5. Esto, recordemos que sigue estando en promedio de alturas. Esto es igual al tirante. Igual lo puedes llamar tirante sub J si quieren, no pueden ponerle un número, eso ya es cuestión de gustos de cada uno. Puedes llamarle aquí abajo el tirante sub J, ¿no? Entonces, por eso les decía que este tirante va a ser diferente para diferentes estructuras o elementos que tengamos en nuestra represa, como compuertas o tubos. Aquí arriba, ¿cómo va a ser? Ya no lo voy a escribir. Aquí el tirante, por ejemplo, va a ser H inicial menos la altura de esta cresta es 17.1, entonces va a ser 17.1 más H final, que es nuestra incógnita, menos 17,1. Entonces ahí ya va a diferir estos tirantes. El tirante sub I, por ejemplo, de aquí arriba va a ser de esa forma. Entonces, de igual forma, trabajaban de esta forma para todas las horas que les pedían, ¿no? Entonces, lo único que cambia es que esta parte es muy importante. Yo igual tenía dudas con esta a veces. Entonces, el output puede presentarse en dos formas. Siempre, en este caso, va a salir por aquí abajo, ¿no? En todas las horas va a salir por aquí abajo. Entonces, no hay la posibilidad de que el output sea 0. Si el tubo estuviera más arriba, por ejemplo, hay una posibilidad donde el output sea 0. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando, por ejemplo, haya pasado su nivel más bajo de 5 metros, ¿no ve? Eso, por ejemplo. ¿Qué más? Entonces, pero en este caso, el tubo está al fondo, tenemos dos posibilidades de output. Cuando tengamos el segundo caso, cuando ya salga agua por aquí arriba en la cresta, hemos dicho que eso va a suceder cuando la altura final sea igual a esta altura de la presa, va a salir por arriba. Simplemente sumamos el output I, que estamos diciendo que es esta parte, este output superior, y el output sub J, que es este output inferior. Esto es el output general o total, pueden llamarlo si quieren. Y lo introducimos en la ecuación que conocemos, despejamos delta t, nuestra ecuación sí se va a hacer un poco más larga, aquí sí les recomendaría sumar los números que puedan, directamente meter en la ecuación y listo. Igual encuentran toda la ecuación en función de h y encontraban su altura. ¿Listo? Eso es cómo se debería hacer esto.
Antes de irnos, quería preguntar si el Inge ya ha llevado Pulse con ustedes, el método Pulse. Creo que ya les di un poco de teoría. Chicos, ¿siguen ahí? Chicos, ¿siguen ahí? Un, dos, tres. Aunque ¿Sí? nos estaba enseñando un método Muskingun, creo que es eso. Busking Word. Tal vez sea un nuevo método. Como les comento, hay muchos métodos. Voy a estar un poco más al tanto de la siguiente clase. Porque generalmente el Inge solo manejaba ensayo y error y pulse. Pero como les digo, no hay problemas, es que entienden el concepto y cómo se manejan los métodos, entonces no hay problema. Melanie me decía sí, Oxy. Entonces, vamos a verlo, voy a intentar entrar el día de mañana en la clase, a ver qué tal, qué tipo de método será. Como les digo, la idea de hacer estos métodos, por ejemplo, como les digo, el método ensayo y error es uno de los primeros que ha surgido cuando se empezó a estudiar el comportamiento de las crestas, por ejemplo, de vertederos. Entonces es un poco ya obsoleto, pero sirve como entrada para enseñarles, por ejemplo, es más didáctico ese método. Entonces es un poco más práctico enseñarles con ese y cuando ya tengan otras formas de resolver es mejor, ¿no? Hay métodos más sofisticados. Como les digo, toda esta ecuación derivaba de una integral y es una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, igual les voy a enseñar a hacer la siguiente. Creo que vamos a hacer el caso del integral porque es el que más me preocupa. No quiero que vuelvan a meterles al examen algo así y se queden atónitos. Y entonces vamos a hacer eso de la integral. Luego, ¿qué más? Entonces, como todo esto viene en una ecuación, esto, por ejemplo, es un método iterativo. El tamaño de paso, por ejemplo, es 3600 segundos. Si es que alguien quiere ser más exacto con estos cálculos, estos rectángulos lo pueden hacer más chiquitos todavía. Este paso, por ejemplo, podría ser la mitad del tiempo, podría ser por media hora o por 15 minutos. Si es que quieren ser más finos, por así decirlo, con sus cálculos, no hay problema. Si es que alguien quiere modificar este delta t y va a tener resultados más precisos, ¿no? Sin embargo, por convención elegimos un paso de 3600 segundos para este método. Listo, muchachos. Entonces, mañana voy a entrar a la clase del Inge a ver, chequear un ratito, tal vez, y ver qué tal, qué es lo que está avanzando con ustedes. Hay muchos métodos interesantes, entonces solo es cuestión de ver, entenderlos, si es que saben la mecánica de cómo funciona, luego de ahí en adelante es sencillo, ¿ya? Entonces, eso sería todo conmigo, muchachos. Que tengan una buena noche. Está bien, hasta luego. Luego, sí.